¿Qué tal, hermoso grupo? Espero en verdad que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal. ¿Te has dado cuenta que las palabras ¿cómo estás? Se han convertido hoy en día en una pregunta que puede remover e inquietar nuestro ser? Cuando antes contestábamos casi en automático, bien, ¿y tú? Ahora no solo pensamos en nosotros, sino en todos aquellos quienes amamos y han sido afectados en estos tiempos difíciles. Hoy necesitamos recobrar nuevas fuerzas, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos necesitan, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que necesitan ser renovados en sus fuerzas, porque probablemente están en una situación en donde ya no pueden más. Pero Dios en su palabra nos da la respuesta y la salida a esto. ¿Quieren saber cuál es? Vamos a orar para que Dios nos dé el entendimiento y nos revele su palabra el día de hoy. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú estás con nosotros, Dios, porque nos hemos dispuesto cada martes a escuchar tu voz, a escuchar tu mensaje, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú siempre nos das alimento, Señor. Basta con que nos acerquemos a ti, que nos dispongamos para que tú nos des, Señor. Nos des palabra, nos des ánimo, nos des nuevo aliento. Y hoy en día, como vemos hoy, necesitamos nuevas fuerzas. Guíanos, Señor, en este estudio y revélanos, Señor, lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Nuevas Fuerzas. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es así. Volar por encima de las dificultades. Dios nos da la capacidad de estar sobre los problemas, no debajo de ellos, o cargando con ellos hasta que seamos aplastados por ellos. No es así. La clave es esperar, confiar, depender de Dios. Un ejemplo podría ser las águilas. Saben ustedes que pasan por un proceso muy doloroso para enfrentar su rejuvenecimiento. En un periodo muy difícil y doloroso, se esconde en el hueco de algún peñasco el águila. Y allí comienza a sacarse las plumas, las envejecidas, con su pico y con sus garras. Luego, con su pico, se arranca las garras ya desgastadas y sin poder de agarre. Termina su proceso golpeándose contra la peña para sacarse el pico viejo y desafilado. Queda en un estado vulnerable. Solo depende de su creador, que determinó su propia naturaleza. Pocos días después, comienzan a crecerle nuevas, livianas y muy delicadas plumas. También sus garras se renuevan y por último le crece un nuevo, poderoso y afilado pico. Qué difícil, ¿verdad? Situación pasa a las águilas, pero es su propia naturaleza. Si pudiéramos nosotros preguntarle en ese proceso, ¿cómo estás? Nos diría tal vez, nos hablaría del doloroso proceso que tuvo que pasar, por el que debió pasar, del hambre que tuvo que pasar porque no podía salir a cazar, tenía que estar encerrada, protegida, de la soledad que sentía tal vez, porque es un proceso que debe de pasar sola. Pues lo curioso es que el águila sabe que al culminar este proceso recuperará su vigor, tendrá mejores vuelos, podrá volver a cazar y sobre todo tendrá nuevas y mejores fuerzas. Es un proceso doloroso. Así como Dios diseñó el sufrimiento para rejuvenecer y perfeccionar al águila, así también lo hizo con nosotros.
somos propensos a ver el dolor y el sufrimiento como destructivo y no como un proceso de fortalecimiento. Satanás quiere que suframos y su objetivo es destructivo. Por eso nos estará susurrando palabras de desánimo, de muerte, en medio de nuestro proceso. Nos va a decir, tú no puedes, ya no puedes. Mira, Dios te abandonó. Él no está contigo. En los tiempos más difíciles no está contigo. Pero te voy a decir una cosa. En los tiempos difíciles es cuando debemos nosotros sacar lo mejor de nosotros. Dios sabe que nosotros tenemos esas fuerzas para poder superar ese proceso. ¿Sabes que cuando Jesús fue crucificado, antes de morir, Él cargó con nuestro pecado? Y Dios tuvo que apartarse un momento, dejarlo que Jesús consumiera el pecado con su sangre, con su crucifixión. Y el Padre se apartó un momento, tuvo que dejarlo solo, que terminara ese proceso. Y así nosotros también, hay momentos en que Dios no nos abandona, está con nosotros, pero se aparta un momento, nos deja. Él sabe que podemos superarlo. Él sabe que Él nos ha preparado ya para ese momento difícil. Porque Él sabe que lo único que necesitamos son fuerza espiritual. Si tú has leído la palabra, si tú has estado en oración, si tú todo tiempo tienes tu pensamiento a Dios, si tú todo lo que haces sabes y tienes cuidado, porque sabes que Dios te está viendo, tú estás glorificando a Dios, tú temes a Dios, tú amas a Dios. Y Dios te está preparando para cosas grandes. Sí, son difíciles, pero no cualquiera las hace. Y si Dios te está preparando para eso es porque Él sabe que tú puedes. No dependamos de nuestras fuerzas, porque nunca seremos tan fuertes o independientes para lograrlo solos. Una de las razones por la que no pasamos las pruebas de fuego de nuestra fe es porque estamos en bancarrota espiritual. No oramos, no leemos la palabra y por supuesto no vamos a poder superar nuestras pruebas de fuego que tengamos, porque la palabra de Dios dice que seremos pasados por fuego. Cuando uno pasa por fuego es algo doloroso, pero Dios dice que no nos quemaremos, que podremos salir victoriosos, que pasaremos el fuego y nada nos pasará, ¿sí? Porque Él sabe que nos ha preparado para eso. Cuando vienen las pruebas, no hay fe. Y si confiamos en Dios, podremos sacar nuevas fuerzas, ¿sí? Pero cuando dependemos y confiamos en Dios, pasaremos las pruebas sujetándolas con nuevas fuerzas, renovados física y espiritualmente. Solamente así vamos a poder superar las pruebas. Debemos confiar en Dios, aumentar nuestra fe si vemos que no tenemos fe, porque hay tiempos, en los tiempos difíciles, cuando nuestra fe es probada. Y si sentimos que no tenemos la fe suficiente, la fe viene por el oír la palabra. Entonces, llénate de la palabra de Dios. Lee la palabra más tiempo. Nosotros mismos sabemos lo que necesitamos, ¿sí? Nuestro cuerpo físico nos habla, nos dice, tengo sed, cuando necesita hidratarse. Nuestro espíritu también nos dice, tengo hambre. Lee la palabra de Dios. Pero a veces nosotros lo ignoramos, no hacemos caso y sabemos que es de bendición para nosotros. En conclusión, Dios tiene todo bajo control. Él sabe nuestra necesidad y el proceso por el que estás pasando. Nuestra respuesta ya está en camino. Él no ignora tu dolor o situación. Él lo sabe, así como también sabe que te ha preparado para soportar y superarlo. Parece difícil e incluso imposible, ¿verdad? En el momento difícil. Pero
Es ahí donde debemos de confiar y depender de Dios. Es en esos momentos difíciles. Aprendamos a confiar y depender de Dios, para que así como el águila, pasemos nuestro proceso y Dios nos dé nuevas fuerzas, renueve nuestras fuerzas, porque necesitamos fuerzas en estos tiempos difíciles. No creo que nadie necesite fuerzas nuevas, renovar sus fuerzas. Hay mucha gente cansada, mucha gente que dice ya basta, ya no puedo con esto, ya fue mucho tiempo, o me está pasando otra cosa más también. Les llueve sobre mojado. Si nosotros que estamos con Dios, a veces parece difícil. Imagínate la gente que no conoce a Dios. Es imposible para ellos. Entonces, alimentémonos de Dios. Leamos más la palabra, para que Dios nos dé palabra para compartir a los demás, para que renueven sus fuerzas. Porque somos útiles para Dios. Y Él quiere que demos de gracia lo que de gracia ya hemos recibido. ¿Sí? Vamos a orar para que agradecer a Dios por esta palabra y que podamos recibirla, entenderla y sobre todo aplicarla a nuestra vida, porque esa es la importancia, esa es la gran diferencia entre leer la Biblia, tomar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. No solamente dejarla pasar. ¿Sí? Vamos a orar. Oh Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque hoy reconocemos que no podemos hacerlo solos, Señor. No podemos hacerlo por nuestra cuenta, Señor. Te necesitamos. Queremos esperar y depender solo de ti, Señor. Ayúdanos a no ser impacientes, Dios, a esperar en ti, porque solo así encontraremos nuestros propósitos para cumplirlos y que se cumplan. Y por añadidura, tus promesas se cumplirán en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a recibirla, Señor, para poder superar el proceso que algunos están pasando, Señor, y puedan recibir esas nuevas fuerzas, esas nuevas alas para volar, para sobrevolar encima de los problemas, Dios. Y que podamos entregarte los problemas a ti y depender de ti y solamente de ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, es misericordioso. Él es nuestro creador, así como creó al águila y determinó que ese proceso era necesario para Él, en nosotros también. Él sabe, somos su creación amada y sabe que para llegar a ser fuertes debemos pasar por un proceso, debemos pasar por el fuego. Pero Él está ahí contigo. No te angusties, no temas. Él te ama y está contigo. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Y ánimo. Dios quiere renovar tus fuerzas.